¿sí? Y luego por último vamos a hacer los módulos de extremidades y columna, que en realidad eso va a ir para su tercer paseo, al final. La patología infantil todavía va a ser algo que va a entrar a su segundo parcial, ¿no? Vamos a empezar con displasia del desarrollo de cadera. Lo primero que hay que hacer es definir qué es displasia. Displasia significa una alteración en la formación de la estructura, ¿sí? Y hablando de la displasia del desarrollo de cadera, es la alteración en la formación de la articulación de la cadera, ¿no? Ya sea tanto en su componente femoral, la cabeza del fémur, o en el componente acetabular, ¿no? Que el acetábulo no se forme adecuadamente, o los mismos medios de unión no ayuden a que esta articulación se forme adecuadamente, ¿no? Por eso incluye partes óseas, cartilaginosas y cápsulas ligamentarias, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes es frecuente este tipo de patología? ¿Sí? Mujeres principalmente, ¿no? Sexo femenino. Existe una gran predisposición al tema factor hereditario, precisamente por el tema de género, y también en relación a factores maternos. Cuando es una persona que por primera vez se embaraza, una primigesta, existe más probabilidades de que exista una displasia, ¿no? En primigestas, ¿por qué? Uno, por un lado, el útero es la primera vez que se va a expandir, ¿no? Y pues en la primera vez presenta cierta resistencia, a diferencia de embarazos posteriores, ¿no? Lo otro, por ejemplo, también podría ser la presencia de oligohidramios. Óligo significa poco, hidramio es líquido, ¿no? Entonces, dentro de la cavidad uterina, la presencia de poco líquido puede también quitarle espacio al producto para su desarrollo, ¿no? Dentro de otros factores, por ejemplo, esta de presentación podálica es más un factor para una luxación de cadera que una displasia. Y aquí ustedes tienen que aclarar el concepto. Una luxación congénita de cadera no es lo mismo que una displasia congénita de cadera, una displasia del desarrollo de la cadera, ¿ya? Una luxación, ¿cuál era la definición? Una pérdida de la relación, ¿no?, entre la articulación de tipo permanente con lesión cápsula ligamentaria. Entonces, una luxación es una complicación de una displasia. Una cadera que no se forma bien no se va a contener a sí misma, o sea, no va a estar bien encajada. Y eso va a permitir que la cadera se salga de su lugar, ¿sí? Y esa es una luxación. La presentación podálica, durante el trabajo de parto, una presentación podálica, un parto podálico, se puede traccionar por demás la cadera y se puede luxar, ¿no? Entonces la presentación podálica es un factor de luxación, no de displasia, por si acaso, ¿ya? Ahora obviamente una cadera displásica se va a luxar más fácil que una cadera bien formada, ¿no? Hay otros factores ambientales y socioculturales que les voy a mostrar, y también existen malformaciones asociadas. Si un paciente tiene una trisomía 21, síndrome de Down, probablemente pueda tener una displasia de cadera, ¿no?, acompañado a todo su síndrome, y así otras patologías adicionales. En relación a los factores socioculturales me refiero a esto principalmente. Aquí dos eventos importantes. Uno, niñas teniendo niños, ¿no? Una persona que no ha alcanzado la madurez como tal, se embaraza y tiene pues sus hijos. Esto es común sobre todo en la periferia, aunque en la ciudad igual no se escapan en algunos casos, ¿no? Y lo otro es el tema del clima. En las regiones de occidente, donde hace más frío, existe la costumbre de hacer esto con los niños, ¿no? Envolverlos apretadamente. Le llaman chumpi aquí, ¿no? Entonces esto no permite el desarrollo adecuado de las caderas, y les voy a explicar por qué. Ahora, en relación a envolver al niño, ¿es una práctica segura? Ha salido bastantes artículos en relación a esto, porque sí es un factor sociocultural muy arraigado, ¿no?
Normalmente las abuelitas son las que dicen, tienes que envolverla, si no tu hija va a ser rosca, dicen. Y en realidad no sucede eso. Cuando uno envuelve a un niño te dice, tienes que envolverlo, si no, no va a dormir. En realidad no puede hacer otra cosa más que dormir, pues si está ahí todo apretado, ¿no? Es más que todo para descanso de la mano. ¿Qué dicen estos estudios? Dicen, los bebés que son envueltos de forma muy apretada pueden desarrollar problemas de las caderas, ¿no? Los estudios han revelado que enderezar las piernas y envolverlas puede causar displasia de cadera, ¿no? Y la Asociación Norteamericana, tanto ortopédica, pediátrica como de pediatría, dicen que se puede envolver a los niños, pero se debe permitir que las piernas del bebé se puedan doblar y estirar, ¿no? O sea, envolverlos de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, no. ¿Ok? Más o menos esa es la idea. ¿Por qué? Aquí les muestro un esquema de cómo es una cadera. Aquí está de la pelvis, la cavidad acetabular, los fémures. Esto funciona más o menos como una especie de sub y baja, ¿no? ¿Qué significa? Que si un lado entra, el otro sale. Si un lado sale, el otro entra. Y cuando se envuelven a los niños, normalmente tienden a chocar las rodillas. Y si chocan las rodillas, las partes proximales tienden a separarse, ¿no? Y se requiere el estímulo de la cabeza para la formación de la cavidad acetabular. Hay una ley que obedece a eso. En anatomía se llama la ley de Wolff y Delpech. No sé si han visto eso en anato, pero habla de las compresiones y de las tensiones. Toda zona sometida a compresión va a formar una cavidad, y toda zona sometida a tensión, a tracción, ¿sí? va a formar una prominencia. Por ejemplo, ¿por qué se forma el trocánter mayor? Por tracción del glúteo medio, ¿no? ¿Por qué se forma el olecrano? Por tracción del tríceps braquial, ¿no? Entonces, todas las zonas de tracción, prominencias; todas las zonas de compresión, cavidades. ¿Sí? Más o menos es así la ley. Hay otros factores que pueden intervenir en la formación de la cadera, sí, como por ejemplo tener el borde acetabular invertido, la presencia de un ligamento redondo muy prominente, o ligamento teres también llamado, la presencia de grasa en el fondo del acetábulo, que se conoce como pulvinar, interposición del músculo psoas-ilíaco en su inserción en el trocánter menor, retracciones de la cápsula que no permitan que la cabeza ingrese adecuadamente en la cavidad, ¿no? Y así más o menos hay varias condiciones que pueden predisponer a la displasia de cadera. ¿Cuál es el cuadro clínico de una displasia de cadera? ¿Cómo podemos identificarla? Este es el cuadro clínico. ¿Qué dice ahí? Está en blanco a propósito. ¿Por qué? No hay nada que ustedes puedan encontrar clínicamente que les diga que un niño tiene displasia. Pero ¿qué hay de las maniobras de Barlow, Ortolani, signos de los pliegues glúteos y demás? Todos esos son signos para luxación de cadera, no para displasia, ¿no? Por eso es importante que conozcan la diferencia entre displasia y luxación. Displasia es que la cadera está mal formada. Luxación es que ya se ha salido de su lugar. Y si la cadera se salió de su lugar, pues es fácil darse cuenta que no está en su lugar. Y ahí vienen todos los demás signos, ¿ya? Hay estudios que también hablan de esto. Y dice, por ejemplo, este es un análisis multicéntrico retrospectivo que habla de la examinación de los médicos de comunidad para el diagnóstico de displasia de cadera. Y esto dice, el examen clínico realizado por médicos generales no detecta con fiabilidad la displasia del desarrollo de cadera, que radiológicamente está diagnosticada ya, ¿no? O sea, tiene displasia radiológica, va el médico, lo revisa y no encuentra ningún signo, ningún dato que le oriente. Ninguno de los hallazgos clínicos de los médicos generales mostró un nivel aceptable de sensibilidad. Sensibilidad significa detectar todos los casos positivos y algunos negativos tomarlos como positivos también, ¿no? Se supone que un estudio de alta sensibilidad no debería dejar escapar ni un solo caso, ¿no? Pero no se detecta con una aceptable sensibilidad. Y estos son los signos que les decía, ¿no? Barlow, Ortolani, que es para displasia. ¿Cómo es el test de Barlow? Se juntan las rodillas y se empuja de las rodillas hacia atrás, como para luxar, ¿no? Y ahí se luxa la cadera. Si se luxa, ya estamos hablando de luxación, ¿no? Es una cadera inestable. El test de Ortolani, la cadera ya está luxada, ya está fuera de su lugar. ¿Qué hace el test? La reduce.
Entonces vean que son test que juegan con la luxación de la cadera, no con la displasia, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? En vista de que no hay un cuadro clínico fidedigno, se implementan políticas en salud. La política de salud te dice que se debe tomar una radiografía de pelvis, AP, a todos los niños a los 3 meses de edad. Todos. Y eso es una obligación suya. Ven, un niño tiene 3 meses, ¿ya le han hecho su radiografía? No la han hecho, ya hay que hacerlo, ¿no? Es política en salud. ¿Se entiende, no? Ok. Ahora, para este caso, ¿qué es lo que se hace? Dentro de la radiografía existen algunas líneas, algunos trazados que se pueden hacer para ir midiendo los ángulos y demás, ¿no? Aquí les muestro una radiografía que ya tiene algunos trazos. Esta línea en parte roja se llama la línea Hilbert-Reiner, la línea de Perkins, ¿no? Vamos a intentar rayar una radiografía para que vean más o menos cómo es. Y esta de aquí es la técnica de Graf para ecografía. Se pueden también realizar ecografías de caderas, pero no es lo habitual, ¿sí? Salvo el niño tenga algún factor de riesgo predisponente, se puede hacer ecografía. ¿Desde cuándo? Desde que nace, ¿no? Porque sí se va a ver. La radiografía, en cambio, no, es a los 3 meses. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, una cadera normal en el lado derecho y una cadera alterada en el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, la presencia de los núcleos femorales. Aquí se ve la cabeza del fémur, aquí no hay. La presencia de los cuadrantes. Estos cuadrantes se llaman los cuadrantes de Lance-Obredan. Una cadera bien formada tiene que estar en el cuadrante ínfero interno. Si está en el cuadrante ínfero externo, está subluxada. Si está en el súpero externo, está luxada. La formación de los arcos de Shenton, esta es de aquí. Si se forma el arco de Shenton adecuadamente, está bien. Si el arco de Shenton está roto, pues la cadera está luxada, ¿no? Este es el parámetro que más se fija la mayoría de las personas, el ángulo acetabular o el índice de inclinación acetabular, que es tomar la inclinación que tiene el acetábulo, y si es más de 30 es displasia. Hoy en día se maneja el parámetro de 27, ya no 30. Se ha bajado un poco, ¿no? Entonces, más o menos todas esas líneas. Ahora ahí les voy a mostrar cómo se trazan las líneas, ¿ya? Lo primero es identificar el tema del acetábulo, del esbozo acetabular. El acetábulo es esta estructura de aquí, ¿no? Lo que tenemos que identificar es dónde empieza y dónde termina. Y ahí nos vamos a colocar marcas. Por ejemplo, este empieza aquí, ¿no? Y termina aquí. El otro acetábulo lo mismo, empieza aquí y termina aquí. ¿Correcto? Entonces, esos puntos van a ser su guía para poder hacer las líneas. Lo primero es trazar la línea horizontal. La línea horizontal se va a trazar entre los dos puntos más internos. Este punto de aquí y este punto de aquí. Entonces ahí se saca una horizontal. ¿Ya? A ver si puedo hacer una buena horizontal. Que no estoy seguro. Hasta choque. Ya, más o menos ahí. Esa es la línea horizontal, o también conocida como la línea de Hilbert-Reiner. Se van a acordar por la H, ¿no? Los dos empiezan con H. Hilbert-Reiner o la línea horizontal. Ese es por los puntos más internos. Luego tienen los puntos más externos. Estos de aquí arriba. Estos. Hay que hacer unas líneas que crucen a 90 grados la línea horizontal de Hilbert-Reiner, ¿no? Para eso necesitan una escuadra, pero más o menos es aquí, así, y por este lado más o menos es así. ¿Listo?
Entonces, esas líneas se conocen como las líneas de Perkins. Las líneas de Perkins. ¿Correcto? Y ahí ya se van a dibujar los 4 cuadrantes. Los cuadrantes se conocen como los cuadrantes de Lance o Bredal. Aquí hay muchos nombres en la radiografía de Perkins. Lo ideal les he dicho, una cadera bien formada, este en el cuadrante ínfero-interno, abajo y adentro. Una cadera subluxada en el cuadrante de abajo y afuera, ínfero-externo. Y una cadera luxada, como en el lado derecho, está en el cuadrante supero-externo. Este de aquí está luxada, supero-externo, y este de aquí está dentro del cuadrante ínfero-interno. ¿Correcto? ¿Ok? Bueno, de ahí van a sacar las líneas de inclinación acetabular. ¿Cómo se saca la línea de inclinación acetabular? Se unen los dos puntos que han hecho, ¿no? Se une este punto con este otro punto. Este de aquí con este de aquí, ¿no? Entonces ahí se saca la línea de inclinación acetabular. Ahí, digamos, y ahí. ¿Ok? Esta línea, este ángulo, como les he dicho, no debería medir más de 27 grados. Si mide más de 27, es una displasia acetabular, ¿no? Que es parte de una displasia cadera. Es una displasia acetabular. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya se amadera. Ya. Ahora lo siguiente es sacar el arco de Shenton. El arco de Shenton es un arco que está formado por... Este es el agujero obturador. Tiene que ser el margen superior del agujero obturador, ¿sí? Y el borde interno del macizo trocanterio. Aquí van a aparecer los trocánteros. Este borde interno tiene que relacionarse con el borde superior del agujero obturador. Pues más o menos es así. Así, ¿no? Y cuando no se forma ese arco, decimos que la cadera pues está luxada, ¿no? Alguna vez se puede formar el arco y se puede formar uno ancho. Cuando se forma ancho está subluxado. Cuando no se forma, como en este caso, está luxado, ¿no? Ahora hay otra línea más. Esta otra línea. Este es el ángulo o el arco iliofemoral que se forma entre el ala ilíaca, este es el ala ilíaca, y la parte externa del macizo trocanterio, ¿no? Igual se hace aquí un arco. Ahora sí, ¿ya? Y si no se forma, pues está roto, ¿no? ¿Entienden? ¿Les paso más líneas? Hay un montón de mediciones aquí. Otra de las mediciones es la distancia entre el macizo trocanterio y el isquio, ¿no? Si no tiene espacio simétrico, si está aumentado, probablemente tenga una displasia. El espacio habitual es de 12 milímetros, ¿no? Eso. Y otra cosa que se tienen que fijar al final es el tema de... Es el tema de las cabezas. Si ustedes ven aquí la cabeza y ven aquí el tamaño de la cabeza, son diferentes, ¿verdad? Las cabezas femorales, ¿a cuánto tiempo aparecen? Las cabezas femorales aparecen entre el cuarto y sexto mes. Si aparece antes, mejor. Pero si pasa los 6 meses y no ha aparecido, algo está pasando en esa cadera. Hay que examinarlo. ¿Ya? Eso. Esas son todas las líneas. Ahora, hay una triada que se conoce como la triada de Putti.
Esta triada nos diagnostica una displasia de cadera con luxación, ¿sí? Que ya de por sí es una cadera complicada. Displasia acetabular, ¿qué significa? Que el acetábulo tenga más de 27 grados, ¿no?, de inclinación. Hipoplasia de núcleos, que una cabeza femoral esté más pequeña que la otra, entonces hipoplasia, ¿no? Y lateralización de trocánteres, que los trocánteres estén más lateralizados, ¿no? Eso nos habla de la triada. Por lo tanto, este paciente tiene una triada de Putti, tiene una displasia con luxación de cadera, ¿no? La cadera está totalmente fuera de su lugar, es una cadera complicada que requiere manejo inmediato. Ya está. Se entendió cómo rayar, ¿no? Ojalá rayen bien. Ya. Ahora, ¿cómo se escoge el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Y también está relacionado con el esquema que les mostré al principio. Les digo que los fémures actúan como sub y baja. Si se juntan, las caderas se separan, si se separan, las caderas se juntan. Entonces, para que haya displasia, tienen que ocultar las rodillas, ¿no?, para condicionar la displasia. Las cabezas se van a separar y no se va a estimular bien la formación de los acetábulos. Entonces, el tratamiento va a ser al revés: separar las rodillas para que las cabezas apunten al centro del acetábulo y se formen. Esto es parecido como cuando juegan con una plastilina, ¿sí?, ¿no? Si ustedes ponen su dedo en la plastilina, se va a hundir, ¿verdad? Se va a formar la cavidad. Ahora, si aparte de hundir su dedo, empiezan a moverlo en círculos, se va a hacer más redonda esa cavidad. Entonces, todo el tratamiento para la displasia incluye eso: estimular la formación del acetábulo. Se puede realizar con abductores, así se llama, abductores dinámicos, y hay abductores estáticos. De preferencia es empezar con los abductores dinámicos. ¿Como qué abductores? Como este. Este es el arnés de Pavlik, ¿ya? El arnés de Pavlik es un abductor dinámico. Permite que el niño mueva sus caderas como tal, pero lo mantiene en flexión y abducción, precisamente para estimular la formación de la cavidad acetabular. ¿Ok? Cuando los niños son más grandes y tienen más fuerza en la extremidad, estos ya no sirven, porque fácilmente pueden estirar sus pies. Entonces se utilizan abductores un poco más rígidos. Ese es el cojín de Fredka, ¿ya? El cojín de Fredka. Y si al final no se logra corregir, ya se pasan a métodos más invasivos. Uno de ellos, por ejemplo, es hacer una tenotomía de los aductores, los que cierran, ¿no? Se hace una herida, se cortan los tendones aductores y se colocan yesos. Existen los yesos en 3 posiciones. Esta es la primera posición, que se llama un yeso tipo calot. El nombre del yeso es calot, ¿ya? Han debido ver esto alguna vez, ¿no? Con su palita y separando. Y aquí algunos casos. Miren, por ejemplo, este paciente tiene displasia de ambas caderas, solo que en una de las caderas, en el lado izquierdo, es más marcado, tiene 41 grados de inclinación acetabular, este otro lado tiene 37. Los cuadrantes de Lanz-Obreda, aquí está en el cuadrante infraexterno, está subluxada la cadera. Aquí está en la línea, ¿no?, de división entre los dos cuadrantes. Todavía no está del todo subluxada, pero está yendo ese camino, ¿no? Aquí se forma más o menos el arco de Shenton, aquí se hace muy ancho, ¿no? Entonces se empieza a hacer la corrección y así se colocan el yeso y la radiografía. Vean que se busca que la cabeza apunte hacia el centro del... Bueno, aquí se llama cartílago trirradiado, ¿ya? El centro del acetábulo es la unión del cartílago trirradiado, porque ahí se une el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Y se va haciendo controles así, sigue con su yeso tipo calot, y luego se pasa a unos tubos. No sé si notan, aquí está el yeso, aquí abajo. Este ya no va hacia hasta la cadera, sino son unos tubos
donde se mantiene ya la extremidad de la extensión girada hacia adentro. Igual sigue teniendo el palito para separar, ¿no? Pero aquí ya la cabeza ha mejorado, ¿no? Otro caso, ese sí estaba con una triada de Putti, ¿no? Hipoplasia de núcleos femorales, displasia acetabular, lateralización de macizo trocantéreo, ¿no? Entonces el tratamiento se va haciendo con aparatos de abducción. Aquí ya está mejorando el núcleo, el techo está disminuyendo, ¿no? Entonces se va igualando al lado contralateral, ¿no? Ese es el objetivo del tratamiento. Tratar de manera conservadora rescatar la articulación. Y así es como queda al final, ¿no? El momento del alto. Ya tiene techo acetabular, la cabeza ya está igual que la del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la complicación de una displasia? La luxación. ¿Cuál es la complicación de la luxación? La artrosis de cadera. ¿No? Imagínense ser jóvenes, 20, 30 años con su artrosis de cadera. Y si no se corrige de manera conservadora, pues están los procedimientos quirúrgicos, ¿no? La osteotomía, cortar el fémur para que la cabeza apunte más hacia el centro, que esta es una cirugía de varización. Bajar el techo acetabular, ¿no? Inclinar el techo acetabular para que encuentres estímulo. Entonces son cirugías bastante traumáticas, ¿no? Para niños que están operando una cosita así, pequeña, ¿no? Entonces eso. Recomendaciones. Hay que siempre hacer información a la mamá de cómo cargar o cómo llevar a su niña, ¿no? Recomendarles que no los envuelvan, ¿no? Es difícil a veces desechar tradiciones, pero es algo que se tiene que hacer. Hoy en día ha estado muy de moda estos aparatos que son los fulares, ¿no? Entonces los fulares es un buen aparato para poder cargar a los niños. Caderas en flexión y abducción, ¿no? Tanto de frente como de costado. Así se deberían cargar para poder estimular la formación de las caderas, ¿no? Y aquí algunos ejemplos. Este primero, ¿está bien o está mal? Está bien, ¿no? Está separando caderas. El segundo, no, bueno, al meterlo ahí adentro está con sus pies juntos. El tercero, va bien, ¿no? El cuarto, no, ¿verdad? No, los papás siempre están bien. Entonces es la forma en la que deben cargar a los niños, ¿no? Esa es la recomendación más importante. Tratar de darle libertad a las extremidades inferiores, moverlas habitualmente si quieren masajes y cargarlos de esa manera, ¿no? ¿Alguna pregunta del tema? Los 27 grados son normales hasta ¿cuándo? Desde los 3 meses. Sí. De principio puede tener más, por eso también no se mide, digamos, de inicio. Y hay que ver, pero a los 3 meses ya tiene que estar 27 bajando, ¿no? ¿Algo más? Ahora, algo que también tienen que tener cuidado es con el cálculo para medir. ¿A qué me refiero? No todos los niños nacen a los 9 meses, ¿no? ¿Qué tal si han nacido a los 8 meses? Y tú le haces su radiografía a los 3 meses de nacido. En realidad estaría con un mes de retraso, ¿no? A ese niño le tienes que dar un mes más de plazo para que pueda estar a la edad acorde a los 9 meses, ¿no? 7 mesinos, 2 meses de retraso, ¿no? Entonces también tienen que saber calcular eso. Si el niño ha nacido dentro de las 40 semanas, pues ya sí valen los 3 meses. Pero si ha nacido antes, traten de sumarle esas semanas para no asustar tampoco mucho a los padres, ¿no? Se entiende esa parte del cálculo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Ya, ahí lo vamos a dejar, el siguiente vamos a hacer los otros temas.